Por su parte, el embajador de Ecuador en el Perú, Diego Rivadeneira, ha afirmado que ambas naciones están pasando por un momento favorable. Y luego de ser recibido en Palacio de Gobierno, el expresidente estadounidense Bill Clinton. Así es, vamos de inmediato con el detalle de la información. Esta mañana, una avioneta que sobrevolaba las líneas de Nazca, de la empresa aeroviana, ha desaparecido. Y mientras el paradero de la avioneta de la empresa aeroviana es todo un misterio. Y por su parte, la madre y la hermana de la periodista Vicky Peláez llegaron a Lima, la capital, procedentes del Cusco, en busca de apoyo de las autoridades. Angélica Ocampo, mamá de la periodista, ha dicho que su hija es inocente. Escuchen. Y empezamos este resumen 2005 con la noticia que conmocionó al país. Gracias, Yuli Guevara, por el despacho desde el Parlamento Nacional. En otro plano de la información, el traductor del holandés Joran van der Slot ha negado que este haya sido víctima de maltratos por la policía a su salida de la Dirincri. Y por su parte, el cantante británico Elton John ha cobrado $1 millón por cantar en la boda de un influyente presentador de radio justamente en los Estados Unidos. Y veamos ahora, amigos, los 5 primeros mejores goles del Mundial de Sudáfrica 2010, luego de disputarse la primera fecha. Vean. Carla, cuéntanos el mundo de la televisión, el mundo de la conducción, lo que queremos saber nosotros los comunicadores. Claro. Es complicado, es muy difícil, tú tienes una hermosa voz, gracias, hay que decirlo, pero ¿hay técnicas especiales para poder hablar en televisión? Yo creo que, para mí, te voy a contar mi experiencia. Por favor. Lo más importante, yo creo, es tener un estilo propio, un estilo personal, ir armando tu propio estilo, que no se da de un momento a otro, sino se da poco a poco con el tiempo, con la práctica, como todo en la vida es práctica. Si tú me preguntas condiciones para estar en la televisión o para conducir un programa tanto de televisión o radio, yo te podría decir, básicamente, ni siquiera tener una linda voz, sino tener una voz clara, ¿no? Que sea para mí una voz calmada, no es una voz aparatosa, aunque hay otros países, por ejemplo en Argentina, yo veo los canales argentinos y hablan rapidísimo, y también me gusta, porque a mí me gusta. Yo, por ejemplo, leía las noticias bastante más rápido que mis compañeras, ¿no? Que eran mucho más pausadas. Pero tener una voz clara, una voz nítida, ¿no? Una dicción, ¿no? Que se entienda. A mí me han pasado cosas muy lindas. Por ejemplo, te cuento, un señor me dijo: señorita Carla, yo a la única persona que puedo ver es a usted. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque yo soy sordo. Entonces, cuando usted habla, le entiendo lo que dice, ¿no? Y para mí eso fue una cosa maravillosa, porque claro, significa que la persona entendía solamente con leer mis labios. Eso quiere decir que, mira cómo descubrimos esto, ¿no? O sea, sería cumplir doble función al decirle a los conductores de televisión, ¿no es cierto?, que vocalicen bien, que muevan bien los labios. Creo que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental, porque ¿no? la labor de la persona es comunicar. El que lee noticias no opina. Yo no opino. Quizá al final, después de una noticia social, por ejemplo, yo en política no podía opinar. Yo estaba en el canal estatal. Esa era una regla para todos. En Canal 7, Canal ¿no? 7, 11 años. Usted de Perú. 2 años, año y medio en Canal 2, ahí empecé. ¿Empezaste en Canal 2? Canal 2. Okay. Leyendo avances informativos y después Canal 7. Y los directores determinan el estilo del conductor, del locutor, te indican, en el Canal 2 te decían, tú tienes que mantener ese estilo, y en el Canal 7 te cambiaron todo, o no, o tú vas con tu estilo propio. Mira, siempre quieren influenciar, siempre. A mí me decían, yo tenía el estilo de mover mucho las manos, de poner la mano para el costado, ponerla para el otro, no interactuaba mucho con mis manos, a mí me encantaba. Y siempre tuve jefes que en algún momento venían y me decían, Carla, por favor, deja quietas las manos. Y yo las dejaba quietas un día o dos, pero no podía porque me ganaba. Entonces volvía hasta que respetaban y terminaban aceptando y lo conversaba además, ¿no? De una manera bonita, cálida, diciéndoles que yo tenía mi estilo y que por favor quería que me dejaran porque yo tenía que sentirme cómoda. Yo creo que lo importante es que un conductor se sienta cómodo, ¿no? Y lo lindo es que el televidente
logre identificar a determinada persona por un estilo en particular. A mí hasta ahora la gente, después de 1 año y 4 meses que he salido de la televisión, me recuerdan, el otro día por ejemplo me dicen, tú eres la locutora que movía las manos, las ponía así, y a mi mamá le encantaba y nos matábamos de risa. Entonces lindo, ¿no? Eso es muy bonito. Además de otras cosas. Entonces yo creo que sí, que cada uno debe tener su propio estilo, y pienso que los directores deben respetar eso, porque si no nos hacen autómatas, nos hacen no por serie, y no es así. Es verdad. ¿No? Ahora, esa es la parte, digamos, de Carla. ¿Qué otros elementos hay en el canal para un conductor que el conductor tiene que estar muy atento, ¿no? O sea, bueno, en un momento se hablaba bastante del teleprompter. El prompter que se sigue usando, ¿no? y para mí prompter es fantástico porque te mantiene ordenado, pero a veces no hay prompter. A mí me han pasado es- muchas cosas que no... ¿Y ahí cómo haces? ¿Capacidad de memoria? ¿Cómo lectura? ¿Cómo te Cuando no hay organizas prompter. cuando no hay prompter? Ya, bueno, cuando hay prompter, Ajá. te digo que es fantástico. A mí me Ya. encanta. Hay gente que dice Ajá. de que los conductores, y yo eso sí quisiera dejar bien en claro, que los locutores son bustoparlantes. Mucha gente tiene esa frase peyorativa, y quiero decir que no, porque el conductor lo que hace es transmitir de una manera seria, sobria, y tiene que causar un impacto positivo en la persona que está escuchando. Tiene que lograr que la persona te crea. Entonces, es una cadena, desde el que sale a hacer la noticia, el reportero, ¿no? Desde la persona que edita, ¿no? Y después hay muchas más personas, el que conduce también, ¿no? Hasta la persona que finalmente da la cara y lee la noticia. Imagínate todo el trabajo de todas estas personas, de esa cadena, si al final el último, ¿no? La última partecita de la cadena lee mal, se equivoca cada rato, tartamudea, y encima, ¿no? O sea, fatal. Claro. Saldría muy mal la información. Entonces yo creo que es importante. Tú dices que otros elementos. Cuando no hay prompter, tienes que tener capacidad de improvisación. Por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy leyendo, y a la mitad de una información, ¿no? de un No- gorro, como le ah. llaman, se fue el prompter, Ya. se puso negro. Entonces, en ese momento tienes que terminar la noticia improvisando, Ujú. ¿no? Si estás, obviamente la has leído previamente, hoy estás enterado porque O sea, tienes que enterarte. Es básico, ahí a ese punto quería llegar. El Leer locutor no tus simplemente es periódicos. que llegue y se siente y comienza a leer. Tiene que manejar, ¿no es cierto?, No, criterio de claro, información. claro, tienes que leer tus periódicos básicos, por lo menos leer un periódico al día, si no puedes 2, o por lo menos si no tienes ya tiempo porque trabajas en otras cosas, ahora existe el internet y te dan la información maravillosa, Así sumamente sintetizada en los periódicos virtuales, Ujú. ¿no? O vas escuchando en la radio. Yo escuchaba mucho la radio mientras iba en mi auto, ¿no? Y en mi casa siempre, en la mañanita, me compraba mis periódicos, yo trabajaba en la noche y después iba a hacer mis clases de yoga, ¿no? Claro. Entonces el informarte es fundamental, y después las otras cosas que son del estudio, ¿no? Tener una buena cámara, un buen director, un buen coordinador, eso es básico. Es básico. Porque hay coordinadores, y a mí me ha pasado, que se quedan dormidos en la mitad de un noticiero y no tienes, ¿no? Y siempre pasan cosas en un noticiero. Claro. Siempre hay alguna situación que entra una llamada, o no, para algún enlace en vivo, o que se va el prompter, o el papel se perdió, o te tienen que traer a último minuto un papel, y me ha pasado que hay coordinadores que se quedan dormidos y tú estás sola navegando ese barco, Claro, ¿no? hay un equipo en todo caso que igual tiene que estar Claro. ahí atento, acompañándote ante cualquier imprevisto que pase. ¿no? Es básico. fundamental, el trabajo en equipo es vital. Ok, ¿y los nervios, Carla, tuviste o siempre tienes nervios antes de salir al aire en TV, en radio? ¿Siempre se mantienen esos nervios? ¿Y cómo los controlas? Mira, el nervio inicial obviamente va cesando, y con el tiempo va obviamente haciéndose cada vez más pequeño, pero no desaparece. Cuando yo empecé a leer noticias temblaba toda. El primer día, Dios mío, era un manojo de nervios, pero ya después al año seguía temblando, pero menos, Ya. ¿no? Y ahí iba controlándolo mucho más. Siempre, pero te voy a decir que hasta el último día yo sentí un poquito de nervios en el estómago. Siempre, cuando te dicen no, te bajan la mano para empezar y saludas, hola amigos, bienvenidos a fulana, ahora las noticias, y arrancas, siempre van a existir. Y eso es lindo porque significa que estás vivo, Claro. que estás ahí viviendo la noticia. Pero sin lugar a dudas, el nervio inicial no es el mismo por ejemplo, después de 15 años, ¿no? De leer noticias, o 14 años, ya obviamente es distinto, pero Tú has siempre leído existe. 14 años, durante 15 años noticias. O sea, ¿no? 2 años en año y medio en Canal, 2 años en Canal 2, y 11 años. ¿Ahí cuántos son? 13 años. 13 años leyendo noticias. 13 años leyendo noticias. Sí, todos los días. Me imagino ¿no? que tienes varias anécdotas, pero una de las que más recuerdes dentro de tu carrera como A ver, locutor. una simpática, una graciosa. Sí. A ver, una graciosa, por ejemplo,
claro, que me hablaban, por ejemplo, no sabían, porque eso pasa. Yo trabajaba con micrófono, con el micro prendido. Ya. La gente trabaja con el micro apagado, normalmente porque se confunden, porque escuchas en el switcher a todo el mundo hablando, al director, al coordinador, al que pasa el prompter, ¿no? A mí me encantaba trabajar así porque yo siempre iba un paso adelante, sabía de lo que estaba. Entonces, una vez que no se ponían de acuerdo con qué video iba, lo cual pasa muy seguido, y como no se ponían de acuerdo y ya terminaba ¿cómo se llama? El video que estaba en vivo y en directo, y seguían ahí peleando y discutiendo, me poncharon y no me dijeron qué noticia iba, entonces simplemente yo mandé al corte comercial. Pero para que no, eso pasó una vez, pero para que una vez que sí tenía que seguir hablando, porque decían arriba, no la saquen del aire, pero como nunca se decidían qué poner, yo empecé a hablar como si fuera sin voz. O sea, haciendo mímica. Y al final, como no sabía qué nota iba a ir, hablé como si fuera mímica, todo el gorro, y dije, veamos la información. Entonces, qué buena salida. Fue mi salida momentánea para no pelearme con los jefes y para que el público al final no escuche algo que no era lo correcto. ¿No? Entonces, esa fue una salida fantástica que después la he usado ya en otras ocasiones cuando he tenido emergencias. Y mis jefes pensaron que se había ido el audio arriba, porque dijeron, arreglen el audio, y no era, y posiblemente la gente en sus casas pensó que también se fue el audio en su televisor. Claro, porque la gente no sabe lo que está pasando. Sabe lo que está pasando, exacto, ¿no? Entonces lo único que se escuchó fue, ¿no? Miren la nota. Claro, qué buena salida. Bueno, ya saben, todos los que están escuchando a Carla, trucos. Ese truquito es espectacular, ¿no? Tantos, o sea, es más, ¿no? Ahorita podemos empezar a... Y la gente va a seguir pensando... Vea la nota. Qué buena. ¿No? Sí. Y otra anécdota simpática fue, por ejemplo, con Ángel Taquino, ¿no? Que se leyó una noticia del diente de oro que se le cayó en el pan a un panadero y que todo el mundo estaba buscando por días el diente de oro, y a Ángel, porque en esa época yo leía sola, pero lo pusieron un año a leer conmigo, le dio ataque de risa y me contagió y no podía. Al aire. Él estaba leyendo y tuvieron que sacarlo para yo terminar su gorro porque no podía hablar. Entonces yo y a medida que iba avanzando también y después mientras pasaban el video, los dos estábamos, no podíamos parar de reír, ¿no? Los dos era una cosa que hasta llorábamos, no podíamos, y el director bajó y nos dio un grito terrible para poder reaccionar. Esa fue una anécdota muy simpática. Y las de, cosas ya más que no tienen nada que ver con lo gracioso, el terremoto, por ejemplo, que tuvimos que estar 6, 7 horas leyendo y dando la información, ¿no? Y después las elecciones. En esta parte, por ejemplo, Carla, disculpa que te corte, la parte noticiosa, ¿no? Digamos, te toca estar al aire durante estos sucesos trágicos, en este caso el terremoto, por ejemplo, de Pisco, ¿no? Así es. En ese momento tú tienes que olvidarte por completo de todas tus otras actividades y estar completamente centrada. Y era difícil porque las réplicas eran cada 15 minutos, cada 20 minutos, y yo sentía todo, yo tengo pavor a los terremotos. Ya, y estabas al aire y tenías Estaba al aire y era un sufrimiento, un suplicio, pero ahí viene el dominio propio y hay que hacerlo, ¿no? Esa es la otra parte de lo que de repente la gente que normalmente te ve, observa, los conductores, a veces se olvida, ¿no? De que también hay un ser humano al frente que tiene familia, que tiene que pensar en una mamá, en un hijo, etcétera, y que también está preocupado por eso, ¿no? Pero en ese momento, como se dicen, tienes que estar ahí al pie del cañón y afrontar, ¿no? La situación. Y de la manera más tranquila, ¿no? Como si tú pudieras manejar muy bien los terremotos o esas cosas. Y yo realmente, por ejemplo, tengo pavor. A mí salió la chica a buscarme el día del temblor. Ya. Yo había llegado y empezó casi a las 7 de la noche. Y a las 8 sale mi noticiero y yo estaba ahora. Pero cuando salió, era un mar de gente afuera, porque se movía, y yo estaba arrodillada afuera de mi auto, orando, ¿no? Porque yo pensaba en mi hijo, estaba orando y todo el mundo decía, Carla, Carla, y Carla no escuchaba porque estaba bloqueada, y de pronto vino alguien y me zamaqueó, Carla, hay que salir al aire, y yo estaba sin pintar, sin nada, y sin pintar, sin nada me sentaron y me fueron pintando así, y claro, yo estaba con una cara totalmente desencajada, ¿no? Y eso que no fue en Lima, fue en Ica, ¿no? Sí, pues. Pero claro, hay un ser humano ahí y con las noticias terribles también, ¿no? A mí me ha provocado llorar en muchas noticias, ¿no? Sobre todo de temas de niños, de temas de este niñito de Irak, que fue el símbolo, fue tan terrible cuando salía. Y en ese momento estabas al aire y ahí tienes que
hacer de tripas corazón en ese Sí, momento, ¿no? O sea, sí, claro. En ese momento hay situaciones en las que de verdad te da mucha pena, ¿no? O mucha cólera. Yo recuerdo que, por ejemplo, leía las noticias de la ministra de Trabajo que iba a hacer visitas inopinadas a los trabajos para ver si estaban en planilla la gente o si la gente le pagaban su CTS, si no estaban abusando. Y nosotros en el Canal 7 yo tenía 11 años y seguía siendo CTE, ¿cómo se llama? ¿sin CTS? No, el sistema ya se me fue el nombre. ¿El CAS? El CAS. Y yo debía a los 3 años máximo estar ya en planilla. Claro. Entonces, Y yo leía eso claro, y toda la gente en el estudio estaba totalmente indignada. indignada y lo leía cada rato. Y yo lo leía muy seria. Claro. Y yo alguna vez dije, no, ojalá se dé una vuelta por acá la ministra. Y eso te claro, pasó. eso me causaba que mi jefe me llame, pero ya eran momentos donde ya realmente era insoportable leer una noticia cuando tú estabas pasando lo propio, ¿no? Y ya para terminar, Carla, ¿cómo hace entonces un comunicador como tú cuando yo sé que esos sentimientos a veces no se pueden controlar, ¿no? Que Para muy un pocas periodista, veces, ¿no? Porque pocas, normalmente tú tienes claro, que pero ser tienes que ponderado. controlarlo entonces igual o a veces gana más en el lado del Yo creo periodista. que hay que controlar porque hay que ser neutral, como te decía antes, Ya. pero uno tiene vida, uno tiene sentimientos y es humano. Entonces, yo creo que uno con el rostro, por ejemplo, yo con mi rostro, yo ya transmitía lo que quería, no necesitaba muchas veces hablar. Y a veces cuando necesitas ya, porque no puedes ser tan cínico de que estás dando la cara y el canal al final es un canal de todos los peruanos, no era el canal de un grupito. Entonces yo al final decía, bueno, ojalá también venga por acá. Y yo creo que eso no tenía que molestar a nadie. De hecho, hasta muchos de mis jefes, Carla, pero al final lo entendían, bueno, lo entendemos, ¿no? Y no pasaba nada, no iba a mayores. Algo que, por ejemplo, yo hacía era, se suele poner mucho adjetivo en los gorros, ¿no? Ya. La desnaturalizada Esa madre, no simplemente porque abandonó a su hijo. La economía que está creciendo, está maravilloso, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo nunca leí con adjetivos, o adjetivos, siempre los saqué, ¿no? La madre. Yo no tengo por qué calificar. Claro. Yo no sé por qué la madre abandonó a su hijo. O sea, es muy probable que sea un acto de irresponsabilidad, pero yo no soy quien para calificar ni juzgar, yo no soy juez ni verdugo de nadie. Entonces simplemente sacaba los adjetivos y que el público califique o el público saque su propia opinión. Yo no tengo por qué direccionar la opinión, ¿no? Claro. Entonces yo hacía eso. Todos los adjetivos durante 11 años los saqué hasta que ya, no sé si se dieron cuenta o no, pero para mí era fantástico. Claro. Y eso hizo que yo pasara 3 gobiernos, ¿no? Y fuera, o Paniagua, Toledo, Alan, Yollanta, y fuera sobrio. Yo creo que fui una conductora bastante sobria en eso, y el público realmente me lo decía, fue muy lindo. ¿No? Bueno, Carla, realmente nos quedaríamos contigo horas y horas. Yo me quedaría porque me encanta va pasado el tiempo como parece que recién hemos empezado el programa, es increíble. Sí. Pero para cerrar esa parte, los gestos, hablabas bastante de los gestos de un conductor. Es importante mucho... es fundamental. No, porque es imagen. Porque entonces... hay gente, por ejemplo, que lee una noticia trágica y sonríe. Eso, por ejemplo, me parece, ¿no?, que es fuera de lugar total. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si es una noticia trágica, tampoco poner cara de drama, pero con un rostro serio ya es, ¿no? Mi estilo era eso, serio y sobrio, pero cuando había que reír también reía, ¿no? En las noticias simpáticas o das un comentario. Pero sí, los gestos y las manos para mí es fundamental, ¿no? Porque... Es un sello tuyo. Claro, y mucha gente lo hace también, ¿no? Acompañas lo que dices con las manos, ¿no? Y con el rostro, una sonrisa, pero de una manera, como te digo, mesurada, ¿no? Pero, y natural también, natural, porque no tiene que ser fingido, natural, ¿no? Porque, claro. Natural, pero eso yo veo muchas conductoras o conductores, hombres o mujeres, que sonríen cuando dan una noticia de tragedia. Hay que tener mucho cuidado con eso. A eso quería llegar. Ahora que tú observas, me imagino, muchos noticieros también, estás detrás de, ¿no? ¿Cómo te sientes, poco, no? Pero veo de vez en cuando. ¿Y qué observas en esta generación, digamos, de conductores? Porque hay bastantes rostros nuevos, ¿no? Rostros nuevos. Me encanta ver gente nueva, gente que empieza, chicas de 20 y tantos años. Hay algunas que me gustan, otras que son como... que si les pones el uniforme pareciera que fueran colegialas, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, a veces por pagar poco, ¿no? O sabe Dios por qué, o porque tiene una cara muy linda, yo creo que el conductor tiene que reunir requisitos, ¿no? Una buena voz, que sea creíble, ¿no? Que tú lo escuches leer y que le creas,
y que sea una persona correcta y, bueno, informada mínimamente, ¿no? Ahora, hay personas que se han reinventado, ¿no? Tipo Mónica Delta, digamos, ¿no? Que ha Claro. pasado mucho tiempo y Sí. ahora ocupan nuevamente un lugar preponderante dentro de la prensa, ¿no? Sí. Son personas que han estado ahí, en un momento desaparecieron y ahora aparecen nuevamente. Y desaparecieron por cosas realmente fuertes, ¿no? Sí, Y claro, difíciles. todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, han tenido la habilidad de reinventarse, Ajá. ¿no? La resiliencia, creo que hay una palabra así que es esto de, ¿no? Y bueno, bien por ellos, cada persona puede tener su opinión. Yo creo que y está bien que si están en el lugar que están es por algo. Yo tengo mi propia opinión, te la puedo decir, Sí. pero yo creo que a mí me da pena que el público tenga tan poca, el público tenga tan poca memoria, ¿no? Porque Pero dicen que los peruanos olvidamos. nos olvidamos rápido, ¿no? ¿no? Y no significa para condenar, no, pero también es fregado cuando hay gente que que ha estado en los momentos difíciles, o es gente que ha sido sumamente correcta y que, por ejemplo, ahora no esté. No lo digo por mí, lo digo por muchos compañeros que sé que no están, Claro. o que les es difícil llegar a puestos, ¿no? Importantes de ser el rostro de un noticiero central. Y personas que realmente no hicieron en su momento un mea culpa y que más bien se fueron del país, ¿no? Y que ahora estén en lugares preponderantes, a mí sí me causa cierta indignación. Pero bueno, como te digo, eso es, ¿no? Eso es lo que sucede. Claro. Y lo que sucede no solamente con ellos, sucede con políticos, sucede con presidentes, sucede con todo el mundo. O sea, y así es, el mundo se maneja de esa manera. Buena parte del mundo. Hay otra parte del mundo que no, que es más correcta y que sí, no sé, lucha por otras cosas. Y ya para terminar, Carla, me imagino que has tenido referentes o tienes referentes. Bueno, de hecho, tu madre, Elena Pasapera, es una recordada comunicadora y periodista. Todos la recordamos mucho, no muchísimo. Está acá también presente, le mando un saludo muy fuerte. Sí, un saludo a ella que me ha acompañado. ¿Es un referente también, aparte de tu madre, otros que recuerdes? A mí me encantaba, sí, mi mamá fue sin duda la acompañada de chiquita al Canal 2 y la veía siempre leer noticias y me encantaba. Ella era fue en su momento elegida como la mejor locutora. Y fundadora también. Y fundadora del noticiero del Canal 2. 90 Durante segundos, 15 claro. años estuvo ahí y era el rostro de la noche, ¿no? Y era muy lindo verla. Y la gente tiene mucho cariño hasta ahora a ella, ¿no? En la conducción, Elena Pasapera, a quien visitamos en su casa. El periodismo peruano tuvo un antes y un después de 90 segundos. Se marcó un hito en la historia del periodismo nacional porque los reporteros participaban de la noticia, tanto así que, por ejemplo, yo recuerdo mucho a Mónica Chan, que en una oportunidad se ofrece como rehén, ¿no? Y eso, ¿quién lo hacía? Nadie. Nosotros nos ofrecemos. ¿Qué dices? De Canal 2, los dos. No, ahí nomás, estoy herido. En estos momentos la reportera del Canal 2, Mónica Chan, se encuentra dialogando con el delincuente que ha tomado rehén a 4 personas en este humilde Me domicilio. encantaba esta chica Patricia Yaniot de CNN. Ujú. Me encantaba, ¿no? Muy seria, muy en su lugar, una voz muy linda, con mucha personalidad. Después hay otros más, la verdad que no recuerdo sus nombres. Ella me ha gustado mucho, ¿no? La electrónica ecológica, televisores high definition, de alta definición, sin cables, wireless, o el inalámbricos, o el papel electrónico con mayor resolución del mundo, son algunas de las novedades a presentar en la Feria de Electrónica de Las Vegas. Más de 140.000 asistentes y 2.000 compañías expositoras se dan cita en esta edición de la muestra, que se ha convertido en el mayor escaparate mundial para las próximas tendencias del sector. Luis González y González está allí y nos cuenta sobre estas novedades. Debes estar... A mi mamá le encantaba otra, creo que se llama Oriana Falucci, una italiana. Yo no la logré ver.
la verdad. Pero te puedo decir que ella era la que recuerdo en este momento, ¿no? ¿Y tu mamá en algún momento te hacía críticas constructivas? Sí, Te claro. decía, oye, Sí. sabes que Carlita hoy día no estuviste muy bien, no Sí, sé. al comienzo me molestaba mucho. Ya. Ya después empecé a aceptar y a tener más humildad, ¿no? Al comienzo, como yo era mocosa y quería estar... ¿Qué le decías, mamá? ¿no? Eso fue en tus tiempos, ahora es otra cosa, es Claro, distinto, es diferente. le decía, es mi estilo, tienes que respetar mi estilo. Y empezó también a respetar mi estilo, porque, ¿no? Esto de las manos, que es muy propio, ¿no? Ella no lo hacía, que posiblemente en su momento ella no lo entendía mucho, pero después ya entendió que era mi estilo, ¿no? Pero sí, después pude comprender que ella me hacía críticas constructivas. Por ejemplo, eso de leer muy rápido. Ella lee más pausado, ¿no? Pero también le decía, mamá, a mí me gusta leer así, más dinámico, que no sé qué. Y claro, pero sí, hay que escuchar las críticas. ¿Qué es lo que más te ha atrapado o te ha gustado de este mundo de leer noticias, de ser conductora por tanto tiempo de un noticiero, Carla? ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño o añoras en todo caso? A mí me encanta transmitir la noticia, me encanta transmitir el acontecer, ¿no? Diario, nacional, internacional. Es como estar dentro de, formar parte de. De hecho, todos formamos parte. Desde que vamos a votar somos seres, ¿no? De alguna manera que hacemos política, Exacto, todos. Y tenemos nuestros derechos y deberes civiles. Pero a mí me encanta estar frente a una pantalla, me encanta salir de la situación cuando había momentos tensos o se caía el prompter o veía una nota o una llamada de último momento, que llamaba a un ministro o llamaba a alguien a aclarar algo. Esas cosas, esa adrenalina me encanta del momento, ¿no? Después no, porque yo tengo una vida muy serena y me encanta. Soy profesora de yoga, de hecho, esa serenidad es algo que yo busco en mi vida. Y tengo un equilibrio también, vos, ¿no? Sí, Claro. pero en el momento de la noticia es muy lindo eso, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que extraño, el comunicar, ¿no? El comunicar, el que la gente salga y te comente en las noticias como si, ¿no? Que tú se la contaste, ¿no? Es muy lindo eso. Bueno, Carla, nosotros te extrañamos muchísimo, de verdad. Particularmente te he visto muchísimas veces y siempre decía, a ver, analizar, ¿no? Porque uno como docente, como comunicador, porque yo también soy locutor, está atento. Tienes una voz muy linda. Gracias, Carlita, gracias, te agradezco mucho. Bueno, le he dicho que la tuya es preciosa también, ¿no? Estaba ahí para escucharla, es como para escucharla toda la noche, y toda la mañana y todo el día. Pero siempre uno está atento para escuchar a esa persona, ¿no? Tenerla como un referente, las palabras que dice, ¿no? Cómo lo menciona, el tono, la intensidad, la intención, porque hay muchos matices. Eso es lindo, ¿no? los matices que das. Claro. ¿no? Donde pones el punto, o sea, va eso es muy importante. Va jugando, porque eso es como cantar, como un juego y asumir también un personaje, porque creo que tú tienes muy presente que eres un líder de opinión en ese momento, estás frente ¿no? Y la gente... No sé si ahora, antes lo fui, porque estaba en el momento de la televisión, ¿no? Claro, pero estabas consciente de eso, o sea, tú dabas una noticia y todo el mundo decía, lo dijo Carla, ¿no? O sea, eso no lo dijo el director de noticias, no lo dijo la persona que lo escribió, sino yo lo escuché con Carla, ¿no? Carla Palacios lo dijo. Sí. O sea, eres en este caso, para mí todavía. Gracias. Pero eso también es muy importante. ¿Estás consciente tú de eso? A veces no, la verdad. No. A veces no, pero a veces sí. ¿No? Lo que pasa es que a veces uno se desconecta de su propia realidad y no sabe la importancia que tiene y hasta dónde puede llegar. Y yo creo que es lindo lo que estás diciendo, porque yo creo que las personas debemos ser conscientes del impacto que podemos tener. Y sí, ha habido gente que me ha dicho, ¿no? Te escuché decir tal cosa, ¿no? O hiciste tal comentario, y ha sido muy, muy, muy gratificante, ¿no? O me acuerdo en las elecciones, ¿no? Recuerdo que maltrataron tanto a un candidato cuando fue a votar, no voy a decir quién, y en el propio canal donde yo trabajaba, había un conductor que era evidentemente tenía una tendencia política y lo maltrató también. Y después vine y yo dije algo no a favor del candidato, sino a favor de ¿cómo se llama? Del respeto y la tolerancia a las ideas distintas. Y hacia una persona, básicamente, ¿no? Porque tenemos que respetar. Entonces, eso para mí era importante nombrarlo, ¿no? Y recuerdo que una persona que lo vio de afuera me dijo, me encantó que hayas puesto, porque ese señor estaba quedando como la voz del canal, y no, tú diste una opinión distinta, mucho más mesurada, más tolerante, más abierta,
Y yo creo que así debe ser, ¿no? Es importante lo que mencionas. Bueno, Carla, ¿te volveremos a ver muy pronto en la televisión? Ojalá. Ahora estoy dictando clases de yoga. Hace 15 años hago yoga, soy instructora, doy clases particulares, tengo, gracias a Dios, una cantidad linda de alumnos y soy maestra de ceremonias, animo eventos, siempre estoy animando mis eventos como maestra de ceremonias y tengo una pequeña productora que se llama Gato Film, donde hago video y foto y hago la producción. Ajá. Yo no hago el video y foto, eso lo hacen otras personas, yo hago la producción. Y me encanta porque fui productora antes de entrar a la televisión muchos años. Claro. He vuelto un poco a eso. Entonces, o sea, estás en el mundo de las comunicaciones ahí, totalmente. Sí, estoy en diferentes... No se puede dejar. Una vez que uno ingresa a este mundo ya es difícil, ¿no? Ya tiene un ganchito. Y yo trabajo ahí con mi voz, ¿no? Claro, que es mi herramienta. ¿La entonces... cuidas? ¿Hay un método especial o no la cuidas? ¿Te cuidas? ¿Fumas? ¿Tomas? No fumo, nunca he fumado y ya. no tomo. Soy abstemia. ¿Hielos? ¿Helados? Dicen que el hielo y el helado hace bien a la garganta. Es bien loco, eso es lo que he ¿no? escuchado yo también. Es bien loco. Lo dijeron cuando dio la gripe esta. Pero no, de vez en cuando dicen que es bueno tomarse la clara de huevo para aclarar la voz. Tú sabes que yo nunca he hecho ese experimento. O sea, yo sí lo he hecho varias veces. ¿Te ayuda o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ya ¿Sabes sabemos. qué? Yo creo que en la vida te ayuda la actitud, ya. ¿no? O sea, tomar la clara de huevo con actitud, riendo, positiva. Pensando que te va a hacer bien. bien. Te va a hacer bien, claro. y te cae bien. Muy bien. Y otra ¿no? cosa, que tengas algún dato especial para cuidar la voz, chalina, siempre me han recomendado que esté bien abrigado la parte de la garganta. Sí, cuando sea invierno. Yo tomo mucho propóleo. Ya. La verdad que nunca me agripo. El propóleo es bueno para propóleo, yo tomo todo lo que es de la miel, de la abeja. De la abeja. Miel de abeja, propóleo, jalea real en las mañanas, polen. Ya. Todas esas cosas las tomo todos los días de una manera rigurosa. Okay. Y después otras cosas porque yo soy media naturista, me encanta ese mundo, compro en la bioferia mi comida orgánica. Sí te escuché ahorita algo de la bioferia. Sí, me encanta y ahí voy a comprar mis cosas, hago mi yoga. Trato de tener una vida tranquila y de hecho la tengo. Claro, de noche casi no salgo. Bueno, eso se refleja porque eres muy guapa y muy hermosa. Gracias, se Pedro. ha reflejado ahí, definitivamente. Ya voy a cumplir años, no te voy a decir cuántos, pero... Octubre, ¿no? Octubre, el 11. El 11 de octubre. ¿No? ¿Tú cuánto cumplías? 29, 30. ¿No? ¡Qué lindo! No, algunos más. Algo más. Bueno, tú sabes que está muy de moda eso de la crisis de los 40, ¿no? Así que estamos todos por ahí metidos en el mismo saco. Así estamos todos por ahí. Pero bueno, nada, Carlita, te agradecemos muchísimo, de verdad. Entonces, has dejado muchísimas enseñanzas hoy día. No solamente desde el punto de vista de comunicaciones, sino también desde el punto de vista humano y como persona. Es muy valioso todo lo que nos has comentado, sobre todo en este Día del Periodista. Imagínate tú, todo lo que hemos aprendido, pero te agradecemos muchísimo, de verdad, tu presencia aquí en la cabina de Frecuencia USIL. ¿Qué le podrías decir antes de tu despedida y que nos des dónde podemos ubicarte para los que quieran hacer algún documental, llamarte para eventos? ¿Qué les podría decir a toda la gente que está escuchando, que ya está metida en el mundo de las comunicaciones, que está siendo a punto de entrar a hacer programas de radio, de televisión, a todos los comunicadores en general que siempre esperan algunas palabras de las personas que ya han estado ahí o que están en este momento ahí, en el mundo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué les podrías decir? Yo les puedo decir, desde mi experiencia, que es la única que conozco, que sean ellos mismos, que no tratemos de imitar a otros, que no traten de imitar a otros, que crean en ellos, en sus dones, en el talento que tienen, que el poder superior, el universo les ha dado, ¿no? Y que no lo dejen dormir, que salgan, que apuesten por sí mismos. Yo creo que eso es fundamental, creer en lo que hago, ¿no? Crean en lo que hacen, tienen dones maravillosos, talento de sobra, fuerza, y lo único que hay que tener es buena voluntad, disposición y la oportunidad, ¿no? Y no dejar pasarla, porque las oportunidades siempre están ahí, pero a veces dejamos pasar hermosas oportunidades y después nos arrepentimos. Entonces, para no arrepentirnos, no dejemos pasar las oportunidades. Cada vez que haya una oportunidad, tomémosla con muchísimo, ¿no? Esfuerzo, amor, cariño, y eso, hagamos con amor las cosas. Yo creo que el quien hace con amor las cosas, de verdad no falla, porque para mí la energía más importante del universo es el amor. Muy bien. ¿No? Entonces yo creo eso. Y bueno, mi teléfono, 9973-06266, para las personas que deseen contactarse, y la página web animadoracarlapalacios.com.
animadoracarlapalacios.com. Para las personas que también deseen, ahí encuentran mis datos, tanto para yoga o animación de eventos. Para yoga y para animación de eventos. Sí, En la animación de eventos encontramos, hemos visto tus fotos, hemos visto definitivamente todos los eventos que has podido participar tú, y de verdad con una sobriedad y una elegancia única, Carla. De verdad que tienes un estilo muy particular y estoy seguro que te llaman todas las empresas, ¿no? De hecho... gracias a Dios estoy con bastante trabajo en eso. Hay temporadas, a veces se cae un poquito, pero de pronto un mes viene full y otro mes no tanto. Eso es lo lindo, ¿no? De trabajar así un poco. Yo no sé si me acostumbraría a trabajar en oficina, porque me he acostumbrado tanto a mi horario libre, ¿no? Y los eventos a veces duran 2 días. Estuve en el pueblo hace un mes de 2 días, todo el día seguido, dormí allá y fue full. Pero hay eventos más chiquitos, hay de todo, ¿no? Y me encanta participar en eso. Pero sí, tengo ahí mis fieles seguidores y clientes. Ya te invitaremos, porque eso de los eventos es otro mundo también, ¿no? Eso es otro mundo en el cual también ya nos te invitaremos para conversarlo en algún momento, muy lindo, Carla, ¿ok? Es muy lindo. De verdad que ha sido un placer, un gusto, hemos aprendido contigo muchísimo hoy día, Carla, ¿ok? Gracias, Pedro, a ti. Antes que te vayas, te quiero pedir algo. Dime. ¿Nos podrías deleitar con tu voz leyendo una pequeña noticia? Claro. De ahí, sí. Juan Carlos, si le quitas el fondo, porque Carlita va a leer una pequeña noticia para que escucharte y deleitarnos con tu voz, ¿ok? Entonces, a ver, es como si fuera un noticiero, yo te doy pase y empezamos el programa. A ver, ya. 12 del mediodía, 11 de la mañana con 47 minutos, estamos con los titulares. Perú asumirá este martes la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, durante una ceremonia en Washington que contará con la presencia del representante permanente peruano, Walter Albán. Así informó la Cancillería en un comunicado. Ya, basta, ya con eso cerramos. Ya está, ya. Me has hecho leer se acabó así. todo. Normalmente uno chequea antes sus gorritas. Sí, no, perfecto. Pero qué lindo, me has hecho recordar. Bueno, Carlita, este programa es tuyo. Cuando quieras, visítanos, por favor, tú y tu mami, que ya la invitaremos también en un momento para tener una gran entrevista también con la señora Elena Pasapera. Y cantarte en dúo, porque cantamos juntas. No te creo, sí. Sí, claro, espectacular. Ella canta bellísimo. Sí. Y yo canto algo. Hay que invitarlas de todas maneras. Cerrado, entonces. Ya está listo. Te comprometo al aire para que vengan de todas maneras. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, un placer. 11 de la mañana con 48 minutos, Carlita. Tenemos que cerrar esa parte del programa. Te agradezco de verdad. Gracias que muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo. Y un saludo a todos los oyentes de Frecuencia Auxil. Y por su parte, el cantante británico Elton John ha cobrado $1 millón por cantar en la boda de un influyente presentador de radio justamente en los Estados Unidos. Y veamos ahora, amigos, los 5 primeros mejores goles del Mundial de Sudáfrica 2010, luego de disputarse la primera fecha. Vean.